Evangelio de hoy jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Cómo veis que yo tengo?». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos sitúa en el corazón de la experiencia pascual de los discípulos. Tras el desconcierto inicial, el miedo y la tristeza ante la crucifixión de Jesús, los discípulos van reuniendo fragmentos de esperanza. Primero con el testimonio de las mujeres en el sepulcro vacío. Luego con la aparición del Señor resucitado a los discípulos de Emaús. Y finalmente con su manifestación en medio de los 11. Este relato no es solo un testimonio de un hecho pasado, sino una proclamación viva que sigue resonando hoy como llamado a la fe. La escena comienza con los discípulos de Emaús regresando a Jerusalén para contar lo que les había sucedido en el camino. Ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Un detalle que no solo recuerda la última cena, sino que anticipa la Eucaristía como lugar privilegiado del encuentro con el resucitado. Al contar su experiencia, no solo comunican un evento, sino que transmiten una vivencia profunda que transforma su tristeza en gozo. La narración se convierte en testimonio, y el testimonio en anuncio misionero. Mientras estos discípulos relatan su experiencia, Jesús mismo se presenta en medio de ellos. No lo hace desde el estruendo, sino en la sencillez de la paz. La paz con vosotros. Es un saludo, sí, pero también un regalo. La paz de Jesús no es una palabra vacía, sino una realidad transformadora que sana el corazón herido. Aquieta el alma temerosa y restablece la comunión con Dios y con los hermanos. El impacto de su presencia, sin embargo, no elimina automáticamente el miedo. Ellos se sobresaltan y se llenan de temor, pensando que ven un espíritu. El resucitado no es fácilmente reconocible. Hay una continuidad con el Jesús que conocieron, pero también una novedad desconcertante. Esta tensión entre reconocimiento y desconcierto es clave para comprender la experiencia pascual. La fe no nace del entendimiento inmediato, sino del camino paciente de apertura al misterio.
Jesús, con ternura y paciencia, los invita a comprobar que no es un fantasma. Les muestra sus manos y sus pies. Les ofrece tocarlo. Y hasta come un trozo de pescado asado frente a ellos. Es una pedagogía divina. Él quiere disipar sus dudas. No con argumentos teóricos, sino con signos concretos, corporales, tangibles. El resucitado es real, tiene carne y huesos. Ha vencido la muerte en su humanidad glorificada. Esta corporeidad de Jesús resucitado es fundamental. No es un símbolo, no es solo una idea. Su victoria sobre la muerte no es espiritualista ni abstracta, sino encarnada. La resurrección toca lo más profundo de nuestra condición humana. Nuestros cuerpos, nuestras heridas, nuestra historia. Él ha resucitado en cuerpo y alma. Y eso abre para todos nosotros la esperanza de una vida plena, restaurada, en comunión eterna con Dios. Al mostrar sus llagas glorificadas, Jesús nos enseña que nuestras propias heridas no son anuladas por la resurrección, sino redimidas. Las cicatrices permanecen, pero ya no hablan de dolor sino de victoria. En este gesto de mostrar sus manos y sus pies, el Señor nos invita a confrontar nuestras propias historias de sufrimiento con la certeza de que en Él todo puede ser transformado. La reacción de los discípulos es profundamente humana. Se llenan de alegría. Pero todavía no creen del todo. Porque la alegría les parece demasiado grande para ser verdad. El corazón humano necesita tiempo para aceptar lo inesperado. Incluso si es una buena noticia. La fe, entonces, es un proceso. No se impone, se cultiva, no se exige, se ofrece. No se impone desde fuera, florece desde el encuentro personal. Jesús entonces toma la palabra para abrirles el entendimiento. Les explica las Escrituras. Les muestra cómo todo lo que ha sucedido estaba ya anunciado. El Mesías debía padecer y resucitar. No es un accidente, no es una derrota que ha sido revertida, sino el cumplimiento del plan amoroso de Dios. La cruz, lejos de ser un fracaso, es la vía por la cual se manifiesta el amor más grande. Al interpretar las Escrituras, Jesús establece un vínculo profundo entre su Pascua y la historia de la salvación. La fe cristiana no nace de un vacío, sino que está enraizada en una tradición que encuentra en Cristo su pleno cumplimiento. Él es el centro de la historia, la clave interpretativa de toda la revelación. La Biblia entera cobra sentido a la luz del resucitado. En este encuentro, Jesús no solo consuela, sino que forma a sus discípulos. Les da las claves para leer su propia historia y la historia del pueblo de Dios. La fe no es solo un sentimiento. Es también un conocimiento amoroso. Una comprensión progresiva del misterio que se revela. Este conocimiento es un don, no el fruto de una inteligencia superior, sino de un corazón abierto a la palabra viva. Finalmente, Jesús envía a sus discípulos como testigos. Les encomienda proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Comenzando por Jerusalén. El anuncio de la resurrección no puede quedarse encerrado en una sala. Debe salir al mundo. Los testigos del resucitado están llamados a ser heraldos del Evangelio. Portadores de una noticia que salva. Ser testigo no es solo repetir lo que otros dijeron, sino hablar desde la experiencia personal. Los discípulos no son testigos por haber oído, sino por haber visto, tocado y convivido con el Señor resucitado.
Esta experiencia transformadora es la base del anuncio. Solo quien ha encontrado verdaderamente a Cristo puede dar testimonio de Él con autenticidad. Jesús también promete el envío del Espíritu Santo, aunque en este pasaje no se explicita aún su venida. Sin embargo, la apertura del entendimiento, la paz recibida y la misión encomendada son ya preludio del Pentecostés. El Espíritu será quien sostenga la misión, quien anime la fe, quien conduzca a la verdad plena. Sin el Espíritu, el testimonio se vuelve letra muerta. En este contexto, la paz que Jesús ofrece no es una paz cualquiera. Es la salón bíblica, la plenitud de vida, la armonía restaurada entre Dios, los hombres y la creación. Es una paz conquistada al precio de la cruz, no una evasión de los conflictos. Quien la recibe se convierte en portador de reconciliación, constructor de comunión, sembrador de esperanza. El episodio que relata San Lucas en este pasaje es el punto de inflexión en la experiencia de los discípulos. Después de la resurrección, no se trataba simplemente de una experiencia subjetiva o emocional. El resucitado se presenta en medio de ellos y les ofrece signos concretos de su identidad. Este gesto de mostrarse en cuerpo, de comer frente a ellos, de hablarles con claridad, no es una alegoría. Es una afirmación de que la fe cristiana no es una construcción simbólica sin raíz en la historia, sino una experiencia que se encarna en lo tangible, en ese cuerpo glorificado de Jesús. Se afirma que lo espiritual no está en contraposición con lo corporal, sino que lo redime. Lo que Lucas nos presenta no es solamente una teofanía, sino una pedagogía divina. Jesús, en lugar de reprochar el miedo o la incredulidad, responde con cercanía y paciencia. Los invita a tocar, a ver, a comprobar. Y cuando aún dudan, les pide comida. Este Jesús que come pescado frente a ellos está desarmando el miedo. Está destruyendo con ternura la resistencia que brota del dolor, la desilusión y la desesperanza. Porque en la pedagogía del resucitado no se impone la fe, sino que se suscita con gestos que apelan a la humanidad herida y al deseo de volver a creer. En este diálogo íntimo y realista, se muestra la ternura de Dios por quienes se han desilusionado. El mismo Jesús que había muerto de manera humillante ahora vuelve. No con grandilocuencia, sino con humildad. Se presenta entre los suyos para reconstruir el tejido de la esperanza. Y es precisamente esa cercanía la que permite que la comunidad de los discípulos vuelva a reconocerse como tal. Ya no solo como seguidores de un maestro, sino como testigos de un misterio que los supera y los envuelve. El anuncio de la paz es central en este encuentro. Jesús no inicia la conversación con reproches ni con instrucciones, sino con un saludo que encierra un mundo. La paz esté con ustedes. No es la paz del mundo, que muchas veces se impone desde la ausencia de conflicto, sino la paz que nace de haber vencido al mal, al pecado, al miedo, a la muerte. Esa paz no es un estado psicológico. Es un don divino que transforma las relaciones, que sana el corazón herido y que permite volver a confiar. En la tradición judía, la paz Shalom es mucho más que la ausencia de guerra. Es una plenitud que implica justicia, armonía, bendición y reconciliación. Cuando Jesús les dice, la paz esté con ustedes, está recreando el mundo.
devolviendo el orden original de Dios, restaurando lo que se había roto. Está diciendo que su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una nueva creación. Y que en esa nueva creación, los discípulos tienen un papel que desempeñar, ser testigos. La insistencia de Jesús en que los discípulos toquen sus heridas y vean sus manos y pies es profundamente reveladora. Las heridas no desaparecen en la resurrección. No son eliminadas como si nunca hubieran existido. Permanecen como testimonio del amor llevado hasta el extremo. Las llagas glorificadas son el Evangelio tatuado en su cuerpo. Son las cicatrices del amor que no se avergüenza del dolor, sino que lo transfigura. En estas llagas, el cristiano aprende que el sufrimiento, asumido con amor, no es inútil. Al comer con los discípulos, Jesús les devuelve el ritmo de la comunión. En torno a una comida comienza la misión, como en Emaús. Comer juntos es un signo de fraternidad, de pertenencia, de comunidad restaurada. La comida compartida en el Evangelio es siempre signo de algo más profundo, del reino que se inaugura. En ese acto cotidiano de compartir el pan o el pescado, se encierra una nueva comprensión del resucitado. Aquel que ha vencido la muerte se hace compañero de mesa. Se hace alimento, se hace presencia en lo ordinario. Este pasaje es también una invitación a releer las Escrituras, a la luz del crucificado resucitado. Jesús no solo se manifiesta en su cuerpo, sino que también abre la inteligencia de los discípulos, para que comprendan lo que estaba escrito. Sin esa apertura, la Escritura puede convertirse en letra muerta. Es el resucitado quien da el sentido pleno, quien muestra cómo cada palabra, cada profecía, cada salmo, encuentra su cumplimiento en él. La palabra se hace vida, historia y salvación. El hecho de que Jesús abra la inteligencia de los discípulos es clave para entender la experiencia pascual. La fe no es una simple aceptación emocional ni una obediencia ciega. Es una comprensión profunda que nace del encuentro con el resucitado, y que permite leer la vida desde otra perspectiva. Es, en cierto modo, una conversión del entendimiento. Jesús no les impone verdades, sino que los introduce en el misterio con amor y claridad. El resucitado enseña con ternura. El mandato final de ser testigos no es un añadido, sino la consecuencia natural del encuentro. ¿Quién ha visto al resucitado? ¿Quién ha experimentado su paz, su misericordia y su pedagogía? No puede callar. El testigo no es un publicista de una ideología, sino alguien que ha sido tocado por la vida nueva, y se convierte en canal de esa vida para los demás. El testigo no tiene todas las respuestas, pero ha sido transformado por una presencia y desea compartirla. El perdón de los pecados se presenta como el centro del anuncio. No se trata de una proclamación moralista, sino de una propuesta radical de reconciliación. El resucitado no inaugura un sistema religioso más riguroso, sino una nueva posibilidad de comunión. El perdón que ofrece no es teórico, es eficaz, porque ha sido sellado con su sangre. Esta buena noticia no puede quedarse encerrada. Debe ser anunciada a todas las naciones. La salvación no es exclusiva, sino expansiva. El hecho de que la misión comience en Jerusalén, el lugar donde Jesús fue rechazado y crucificado, tiene un significado profundo. Dios no comienza desde lo limpio o desde lo ideal.
sino desde lo herido. Jerusalén es símbolo de la humanidad que mata al profeta, pero también del lugar donde Dios inaugura el tiempo nuevo. Esto significa que nuestras propias Jerusalén, nuestras heridas, traiciones, miedos, pueden convertirse también en lugar de misión, en punto de partida para algo nuevo. El miedo inicial de los discípulos se convierte en gozo, en misión, en certeza. Este proceso de transformación no se da de la noche a la mañana, pero es real. El camino pascual es un camino de fe que incluye la duda, la sorpresa, el asombro, pero también el envío. Dios no necesita discípulos perfectos, sino corazones disponibles que se dejen tocar, instruir y enviar. El testigo pascual es alguien que ha caminado con miedo y ha terminado con esperanza. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.